Sueño eterno. Prólogo. La muerte siempre ha sido la única certeza, pero nunca antes había sido una elección tan silenciosa, tan seductora y tan absoluta. En el tejido del tiempo, los hilos de la existencia no se cortan, se enredan. Lo que comenzó como una sombra en los rincones más oscuros de la historia, en los campos donde el humo de las chimeneas se mezclaba con el aliento gélido de la desesperación, ha regresado al presente bajo un nombre que suena a descanso, pero esconde un abismo. El sueño profundo. No es un virus, no es una bacteria, ni una herida que sangre. Es la rendición final del alma ante un mundo que ha dejado de ofrecer motivos para permanecer despierto. Desde las costas brumosas de Bodega Bay, donde una joven pareja se enfrenta a un futuro que no pidió, hasta las oficinas de acero en Tokio y las celdas de castigo en Georgia, la humanidad ha descubierto un manual de autoeliminación indolora. Solo hace falta un deseo, el anhelo genuino de no sentir más. Y en ese instante, los párpados caen, una sonrisa casi imperceptible se dibuja en el rostro, y el mundo continúa su giro, indiferente, restando un número más a la cuenta. Pero esta epidemia no es nueva. Sus raíces se alimentan de la sangre vertida en Auschwitz, de las manos temblorosas de un tatuador llamado Jan y la resistencia silenciosa de una modista llamada Amandka. Ellos aprendieron, entre cercas de alambre de espino y el horror de la solución final, que la supervivencia es el mayor acto de rebeldía, pero que el sueño es el único refugio donde el verdugo no puede entrar. Hoy, mientras los gobiernos intentan comprar la voluntad de vivir con promesas vacías, y los hornos del pasado se vuelven a encender para gestionar el exceso de durmientes, nos queda una pregunta. ¿Es el sueño profundo una maldición que nos aniquila? ¿O es la última misericordia de un universo que ha olvidado cómo abrazar a sus hijos? Adéntrate en este viaje a través de la memoria y el vacío. Porque a veces, para despertar a la verdad, primero hay que hundirse en el sueño más largo. Capítulo 1. Amanda se quedó de ver con Víctor en aquel pequeño club de golf que estaba casi a las orillas del mar en Bodega Bay, un pequeño lugar no tan concurrido, pero a la vez acogedor en donde en las tardes de verano se podría ver un ocaso que al comienzo el sol de un amarillo claro convertía al cielo en un anaranjado deslumbrante. Fue ahí donde tuvieron su primera cita y tal vez sea el escenario de una despedida. Víctor llegó en su Honda Civic del 2004, un auto que le heredó su hermano mayor poco antes de su partida. Llevaba consigo el sándwich que a ella le encantaba, una mezcla extraña de jamón, lechuga, tocino y mantequilla de maní, todo eso con un café y con mucha crema. Él no se explicaba por qué a ella le fascinaba esa combinación, pero tampoco le importaba, solo quería verla sonreír cada vez que ella le veía, pero esta vez sintió que eso no sucedería. Víctor la vio sentada en su acostumbrado banco de metal que estaba orientado hacia el mar. La vio desde una distancia no tan corta, pero percibió que algo no andaba bien con ella. Su mirada estaba dirigida a la playa, pero tenía la sensación que no miraba nada. Su mirada estaba perdida en algo que la preocupaba. Decidió ir por detrás de ella para poder sorprenderla y así sacarla de sus pensamientos. Ella aún no notaba que Víctor la estaba viendo. De repente escuchó por atrás. Una moneda por tus pensamientos. Dio un respingo. No fue tanta la sorpresa de que Víctor se apareciese de sorpresa, sino que la voz no la reconoció al instante. Un tanto fastidiada y de mal humor le saludó distraídamente. ¿Te asusta?, preguntó él. ¿Tú qué crees? Lo siento, me dejé llevar por el momento. Está bien, no es gran cosa. No sé cómo te gusta comer esto, le dijo, entregándole el fiambre. Pero yo mismo lo hice para ti, ya que en ningún restaurante me atrevería a pedirlo. Me miraban extraño y luego recibiría una patada en el culo. Está bien, dijo ella, y recibió distraídamente la bolsa de papel donde estaba el sándwich y con la otra mano el café. El silencio los envolvió un momento, pero luego ella añadió: Estoy embarazada, no es la conversación que esperaba. Refutó él fingiendo apatía. Nadie está listo para una conversación así. Pero solo está sucediendo, y ahora que ya empezó, tenemos que decidir qué haremos. Otra vez el silencio incómodo. No es lo que tenía planeado Amanda. Aún no somos mayores de edad. Apenas tenemos 16 años. Mi papá me matara.
me quitara el auto que aunque una chatarra me encariñe con él. Disculpa si te arruine la vida, dijo ella, pero este bebé lo hicimos los dos. No vino por obra del Espíritu Santo. Eso solo ocurrió una vez en la historia y no creo que mi bebé sea el Mesías bíblico, añadió con un tono sarcástico. ¿Lo piensas tener? Aún no lo sé, aún no sé nada. ¿Es mío? El amor que ella pensó sentir por él se desvaneció como por arte de magia. No lloró, ni gritó, no le insultó y no le reclamó por esa pregunta. Se levantó del banco, dejó la merienda en la arena de la playa, dio media vuelta y se alejó de él, rumbo al estacionamiento. Él tardó en reaccionar al verla caminar hacia su carro y se dio cuenta del error que cometió, pero sintió que ya era tarde para enmendar lo que dijo. «Lo siento», entonó él. «No te preocupes, ya lo resolveré», acotó ella. «Te dije que lo siento, solo fue una pregunta. No sé si quiero seguir con esta conversación, no veo por qué continuarla». «Por favor, no te molestes. Yo también estoy nervioso y con miedo. No sé cómo pudo pasar». Ella, mirándolo fríamente, le respondió. «Pues te diré cómo sucedió. Me dijiste que no iba a pasar nada cuando me estabas pasando la mano por mis pechos en el asiento trasero de tu auto, cuando de a pocos quitabas mis panties y me prometiste que como era mi primera vez, no iba a pasar nada. Te creí. También yo tuve la culpa. Te permití que continuaras, no porque te creía, sino también porque lo deseaba, y míranos aquí, tratando de resolver qué hacer con esta nueva vida en mi vientre». «¿Lo tendrás?», preguntó él. «Aún no pienso en eso. No sé si lo tendré o lo daré en adopción. Son muchas cosas que pasan por mi cabeza». Tuvo la esperanza antes de encontrarse con Víctor que él podría darle su apoyo incondicional, pero que podría esperar de él. Si aún eran niños, espero demasiado. Tonta de mí, concluyó. ¿Acaso no tengo derecho de opinar acerca del bebé? Pues no lo hiciste tú sola. También tengo parte en esto. Cuando ponga mis ideas en orden lo conversaremos. Ahora solo déjame ir a casa. Luego te llamaré». Cuando ya no tenían más que decir, él con una mirada un tanto seria, un tanto nerviosa, le dijo, «Te amo». Y ella respondió, «Lo sé», y se fue. La cólera, la pena y la rabia hacen que derramó unas lágrimas de camino al estacionamiento, pero no permitió que Víctor se diera cuenta. Siempre tuvo la costumbre de parecer fuerte, aunque por dentro el llanto gritaba por salir. Arrancó de inmediato el auto para que no se note las lágrimas cayendo por su mejilla, para que no se vea la desesperación en su rostro y para que no la vean vulnerable. Ya en el camino hacia su casa en Rohnert Park, no pudo más. Descargó su llanto. Lloró a voz viva. Miles de cosas pasaron por la mente de Víctor. Un futuro arruinado, no poder realizar el viaje alrededor de Sudamérica, después de acabar con la preparatoria, el bono que sus padres le prometieron al finalizar con buenas notas los estudios, la oportunidad de ingresar a una buena universidad en la que deseaba seguir estudios de medicina, tantas cosas que perdería por la llegada de un bebé que no pidió venir a este mundo. Quizás sonaba algo egoísta, pero la visión que tenía Víctor de su mundo estaba limitada a solo eso. Tal vez si convenciera a Amanda de abortarlo, él correría los gastos de aquella abominable operación, y si ella no deseaba hacerlo, pues tendría que obligarla. Se rió para sus adentros. Sabía que no lo haría. Él no era así. Nunca fue un tipo malo. Quería aparentar serlo, pero no era así. Se puso a caminar por largo rato, ignorando que detrás había dejado su auto en el parking de la playa. No le importó. Solo quería caminar sin rumbo. En su mente estaba la conversación con sus padres acerca de su situación. ¿Qué cosa podría decirles? Mamá, papá, los planes que tenía sobre mi futuro ya pueden estar olvidándolos, pues traeré a un pequeño bastardito a este mundo. Embarace a mí. Novia, no nos cuidamos y procreamos a ese pequeño infeliz en la parte trasera de mi auto. No fue tan glamuroso el acto del coito, pues verán, mi auto es pequeño y aquel día nos ganó las hormonas. Se rió para sí mismo. Prendió un cigarro en el camino, vio unos árboles y se sentó al pie de uno de ellos. La caminata, el enterarse que será papá, más el día que estaba cálido, se sintió cansado. Decidió cerrar los ojos y se sumergió en un ligero sueño al pie de un sauce llorón. No tuvo un sueño profético donde tal vez muchos consideren encontrar una solución a sus problemas. No tuvo una visión,
solo no soñó. Amanda, por su parte, también tuvo su propia conversación mental con sus padres. Ella, que había crecido en una familia judía practicante. Sus bisabuelos fueron sobrevivientes del Holocausto judío en Polonia, donde al terminar dicho conflicto decidieron emigrar a Norteamérica. Su historia se remonta a la Segunda Guerra Mundial. Se conocieron en Auschwitz. Él era el tatuador bajo las órdenes de las SS, y ella se dedicaba a confeccionar los trajes de las damas nazis en el mismo campo de concentración. A pesar de que fue una modista habilidosa y que sus diseños eran del agrado de la alcurnia alemana, no tenía garantizada su supervivencia en aquel campo de exterminio. Pero con cada día que podía vencer a la muerte, aún con la cabeza siempre abajo ante cualquier soldado u oficial alemán, ya era una victoria personal y podía tener acceso a algunos beneficios que ya habrían querido tener sus colegas de campo. Podía tener pan con poco moho y embutidos casi frescos. Trabajaba en el taller de sastres con el que gozaba de calefacción en los días de crudo invierno, pero nunca se olvidaba de sus amigas de galpón, que no tenían la misma suerte. A escondidas siempre reservaba un poco de pan, de salchichas y alguna que otra fruta, las cuales ofrecía a sus compañeras de penurias cuando caía la noche y era hora de dormir. Por su parte, el tatuador, cuyo nombre era Jan, tenía que trabajar al aire libre, ya sea invierno o verano. Trabajaba con rapidez, pues siempre tenía guardias que estaban sobre él, vigilando que las largas filas de prisioneros avancen rápidamente hace muchas décadas atrás. Antes de ser tomado prisionero en Colonia, Jan trabajaba como arquitecto para el ayuntamiento de dicha ciudad. A sus cortos 30 años ya había diseñado el edificio de la ciudad y modernizado 3 parques. Su carrera estaba en ascenso. Era alto, de figura atlética. Estaba casado con su primer amor colegial. Irena se llamaba el amor de su vida. Con ella tuvo mellizos Sofía y Philip, ambos de 3 años. Eran la luz de sus ojos y la razón por la que se despertaba cada mañana. Todo estaba bien en su vida, pero era el año de 1939, donde aquel fatídico viernes 1 de septiembre, cuando los alemanes invadieron todo lo que él conocía. Primero le arrebataron su trabajo, luego no tuvo derecho a nada. Le dijeron que iba a ser trasladado a unos campos con toda su familia, donde podría ejercer con libertad su profesión y así contribuir a la construcción de la grandeza nazi. No tuvieron tiempo para alistar casi nada. Solo empacaron unas cuantas maletas con ropas para ellos y sus niños. Los obligaron a subirse a unos trenes que eran destinados para transportar ganados. El viaje duró 3 días en donde no podían sentarse, pues no había asientos ni donde poder hacer sus necesidades. Al primer día de viaje se acabaron con el poco alimento y agua que habían podido sacar de su casa. Al tercer día, Sofía, su nina, no aguantó el viaje y murió por inanición y sed. Sintió que su mundo se derrumbaba. Su esposa Irena no encontraba consuelo. Ya nada se podía hacer. Llegaron a Auschwitz, en Oświęcim, al sur de Polonia, donde en la entrada principal se leía aquella infame frase: Arbeit macht frei, el trabajo os hará libres. Él aún traía en brazos a Sofía cuando, al bajar del vagón del tren, un guardia de las SS le quitó de un tirón el cadáver de su nena y lo arrojó a una carreta donde estaban otros, quienes no sobrevivieron a aquel fatídico viaje. Su esposa, al ver aquella escena, se desesperó. Trató de liberarse de los brazos de los guardias, que en esos momentos solo reían al ver el sufrimiento de sus víctimas. Un golpe con la culata de una escopeta la desmayó. Jan, ante tal escena y sujetado por varios capos, prisioneros designados como supervisores, se vio impotente para ir y socorrer a su esposa Irena ante la mirada de desconsuelo y llanto de su pequeño Philip. Un golpe similar al propinado a su esposa le hizo perder la conciencia. Cuando despertó, estaba dentro de una especie de barricada con varios galpones de 2 pisos que funjan como camas. Al despertar con dolor de cabeza y de a pocos recobrando sus recuerdos, preguntó a un prisionero que estaba al lado suyo el lugar donde estaba, si sabía algo de su familia. Él no respondió nada. La mirada que cruzó con otro prisionero lo dijo todo. Preguntó una vez más: Jan, ¿dónde estoy? En Auschwitz, un campo de trabajo forzado, respondió el prisionero. Jan, ¿saben algo de mi familia? Vine con mis hijos y mi esposa. Mi pequeña Sofía no sobrevivió. Le brotaron lágrimas al recordar a su princesa. A mi esposa la golpearon en el rostro. Continuó. Y mi pequeño Philip. No sé qué pasó con ellos. Silencio.
Se dispuso a salir de la barricada, pero lo retuvieron. Le dijeron que era mejor así, que luego tendría noticias de los suyos, que si los guardias o los capos lo verían fuera de su galpón, le darían un tiro en la cabeza. «No puedes salir aún», acotó aquel prisionero. Powell era su nombre. «No hay manera de que averigües nada ahora. Solo puedes esperar mañana si hay manera de conseguir alguna información sobre ellos». Powell le ofreció una manzana. La mitad estaba casi podrida, pero aún se podía consumir. Jan se dejó convencer y, agradeciendo el gesto, se dispuso a comer aquella manzana que en otras épocas la había botado sin miramientos, pero que ahora era un símbolo de supervivencia contra aquella cruda realidad. Aquella noche no pudo dormir. Los pensamientos y la imagen de su niña arrojada a aquella carreta con cadáveres envueltos en orina y vómitos le cercenaba la cabeza. El trato que le dieron a su esposa cuando la noquearon con ese golpe. Nadie tendría que pasar por esas experiencias atroces. La noche era muy larga y fría. Podía escuchar los ronquidos mezclados con los sollozos de otros prisioneros y alguno que otro pidiendo ayuda para aliviar el dolor que sus tripas producían al no tener nada que llevar a la boca. Con tan poca comida que consumían, no logran saciar el terrible hambre que allí prevalecía. Ante tanta desgracia, su asombro aún cobraba más fuerza cuando descubrió que había mucha más gente que dormía como si no hubiera un mañana. Sus ruidosos ronquidos los delataban. Gente que con la crudeza del ambiente se convertía en algo sin alma y resignación. Auschwitz tenía ese efecto en muchos de sus huéspedes. El mismo Juan lo aprendería tarde o temprano. Solo deseaba que ya amaneciera para poder estar al lado de su familia, la que quedaba claro. Los guardias empezaron a tocar las trompetas un poco más de las 4 de la mañana. El amanecer estaba acompañado de un fuerte frío. Había nevado toda la noche. Han descubierto que no tenía la ropa adecuada para poder soportar tal clima, pero al darse cuenta, nadie tampoco lo estaba. Es decir, nadie tenía un abrigo más o menos decente para aguantar aquellas temperaturas. Al ver a un guardia, se apresuró hacia él y le preguntó por Ana y Philip. El SS lo miró con arrogancia y repudio y de un bofetón lo derribó. No se dio por vencido, no lo haría hasta tener noticias de ellos. Se volvió a poner de pie. «Creo que quieres un pase directo a los hornos», dijo aquel SS. Jan, sin saber a qué se refería, solo atinó a preguntar: «Por favor, necesito saber dónde está mi esposa y mi hijo. Ayer llegamos en la tarde desde Colonia y nos separaron, nos golpearon, me desmayé y ya no supe más nada de ellos», exclamó tratando de apelar a los sentimientos de aquel guardia, inocente de él, que no comprendía el funcionamiento de ese campo de concentración, ni tampoco del poco o nada sentimiento que podría albergar en el duro corazón de aquellos que se hacían llamar la raza aria. Tuvo la torpeza de mirar a los ojos de aquel recluta, y éste, con una sonrisa de satisfacción en sus labios, sacó su revólver reglamentario y, apuntando a su cabeza, este le dio una última advertencia: «Ponte a la fila, judío, si no quieres formar parte de aquel humo», señalando a lo lejos unas chimeneas que por su negra boca vomitaba una especie de humo y ceniza hedionda con olor a muerte. Powell, que estaba observando aquella escena, se apresuró con la cabeza gacha a disculparse en nombre de Jan con el guardia. «Herr Commander, él es nuevo, aún no sabe nada de aquí, permítame adiestrarlo. Es un hombre fuerte. Sería un desperdicio no aprovechar su fuerza para poder continuar la gran obra aria». Al guardia le causó risa las palabras del Powell y, propinándole un bofetón a este, le dijo: «Tú que sabes de la grandeza aria, pobre estúpido, si te escucho hablar otra vez de la grandeza aria, serás un leno más para esos hornos. Ahora llévate a este idiota y hazle formar en la fila». Powell, adolorido, le dio las gracias por perdonarle la vida y, susurrando a Jan, le dijo: «Si nos pones otra vez en aprietos, yo mismo te mato». Ya en la fila se dio cuenta para qué servía esta, pues Powell le dijo que era para que lo nombraran a él, sin saber a qué se refiere. Minutos después, vio a otro prisionero con una maleta en mano, se instaló en una mesa y, sentándose en una silla, se aprestó a sacar unos implementos que Jan no reconoció.
hasta que el primer prisionero en la fila dio sus datos que un muchacho al otro lado de aquella mesa se aprestaba a anotar. Al terminar ese proceso, el primer prisionero le indicó que tenía que remangarse la camisa y mostrarse el antebrazo izquierdo. Allí, y con una aguja especial para ese proceso, comenzó a tatuar un número y así estuvo esperando en ese frío congelante como por más de una hora hasta que llegó su turno. Siguió con el proceso que ya había observado y procedieron con el pintado de por vida en su antebrazo. 2581. Era un número relativamente corto. Luego, sacando sus conclusiones, descubrió que ese campo de concentración era demasiado grande para ese número de prisioneros. A la larga, descubriría que se equivocaba. Le dieron de comer una especie de líquido oscuro y lodoso que lo llamaban sopa, con un pequeño trozo de nabo y una pieza de pan mohoso. No le dieron más que 10 minutos para que terminara de comer. Luego pasó otra inspección donde le encontraron un trabajo de acorde a su figura y experiencia: albañil. Los alemanes eran hábiles para escoger trabajo a cada uno de los huéspedes de aquel infierno. Jan, que no se daba por vencido, buscaba a su pequeña familia. En los momentos cuando estaban construyendo una torre de vigilancia y en algún descuido de sus celadores, preguntaba a sus compañeros si alguien sabe cuál podría ser el paradero de aquellos a quienes separaron en la llegada de cada cargamento humano que aquel infame tren traía. Algunos solo lo miraban y callaban. Sus ojos delataban vacío y desesperanza. Otros le decían que mejor no preguntara, y otros, muy pocos, le daban alguna esperanza. Hasta que alguien le dijo que preguntara a algún Sonderkommando, prisioneros que eran obligados a realizar tareas atroces. Le indicaron que los podían encontrar en su barricada situada en Auschwitz-II-Birkenau, pero que era casi imposible llegar hasta ahí. Aún no sabía la gravedad de aquella situación. Nuevamente se encontró con Powell y preguntó si conocía a algún Sonderkommando y preguntar si podía ayudar a encontrar a Irena y Philipp. Powell, al ver la desesperación en su rostro, se apiadó de él. No le prometió nada, pero dijo que vería qué podría hacer. Ya le agradeció con un apretón de manos y disculpándose por el episodio con aquel guardia. Este le dijo que haría lo necesario y pidiendo la descripción de su esposa e hijo, se marchó a sus labores y diciendo que si hay suerte en la noche, le daría alguna información. El día se le hizo agotador y largo. Estuvo todo el día cargando ladrillos y mezcla para levantar los muros de la nueva torre de vigilancia. Aún tenía la esperanza de encontrarse con ellos, abrazarlos y no soltarlos jamás. Abrazarlos cual ave protege con sus alas a sus polluelos. De solo imaginarlos, le brotaban nuevamente las lágrimas en sus ojos. Llegó la hora del almuerzo, y con ello la misma sopa insípida y el mismo pan mohoso y duro. No había de otra, tenía que aprovechar las pocas calorías que aquel alimento le podía otorgar. Trabajo hasta muy entrada la noche. Ya al finalizar el trabajo, el trayecto hacia su barricada le pareció kilométricamente lejos, ya que ansiaba alguna noticia de ellos. Después de que le pasaran lista, vio a distancia a Powell. Se tuvo que contener para no correr hacia él y saber si había averiguado algo. Se conformó con dar pasos largos. Cuando pudo estar a solas con él, le hizo la pregunta: ¿y averiguaste algo de ellos? Powell, que horas atrás estaba trabajando en la reparación de uno de los hornos, preguntó a uno de aquellos que eran obligados a hacer el trabajo sucio sobre la mujer e hijo de Jan. Cuando le dijo que no había visto a nadie con esas descripciones, este le ofreció buscar esa información en los otros sectores donde habían más hornos. Después de 2 horas, y aprovechando un pequeño descuido de los guardias, le contó que una mujer con esa descripción llegó casi muerta después de que un guardia la había golpeado con tal fuerza en la cabeza al bajar del tren, y que ya nada se podía hacer con ella. La desnudaron, le quitaron sus prendas de valor, incluso verificaron si tenía algún diente de oro, le raparon su rubia y larga cabellera, y aún con signos de vida, la metieron a uno de los hornos. Uno de los Sonderkommando se apiadó de ella, y antes de que entrara al horno, la acuchilló en el corazón para que no sintiera el calor de las llamas consumirla, y de ella conservó un mechón de pelo con un listón de color dorado azul que hacía juego con su cabellera y que le entregó a Powell. Este preguntó por el Nino. Corrió con el mismo destino, solo que estaba vivo cuando lo metieron al horno y de él no quedó más que un muñeco que tenía entre sus manos, aquel muñeco que su padre le regaló en su último cumpleaños y que aquel hombre también le entregó a Powell.
Es todo lo que pudo rescatar. Todo eso le relato a Powell con una mirada torva, vacía y desesperanzadora. Parece cruel poder relatar todo eso sin una palabra de consuelo, sin matices para poder aliviar en algún modo el dolor de la pérdida. Pero mientras más cruda la realidad, más rápida es la resignación. Jan no lo tomó así cuando Powell terminó su relato. Quería unirse a Anna, Sofía y Philip. Quería tenerlos entre sus brazos. Profirió un grito desgarrador de esos que contienen toda la tristeza, crueldad de la humanidad. Cayó de rodillas. Con sus manos desnudas se puso a cavar un hoyo para poder enterrarse ahí y no sentir que se estaba muriendo en vida. No se daba cuenta que las uñas de sus dedos se despegaba de sus sangrantes dedos. Cuando pudieron calmarlo y vendarle las manos lastimadas, Powell le entregó el mechón de cabello de Anna y el muñeco de Philip. Si tan solo con un deseo de mi corazón podría morir aquí mismo, se dijo a sí mismo Jan. Pediría a Dios que lo deje ir al lado de su familia y no sentir ese dolor. Los días pasaron. Ya no quería vivir, casi no comía. Trabajaba y hacía sus cosas como un autómata. Al poco tiempo, enfermó de tuberculosis. Un preso que se enfermaba de algo tan grave tenía en su destino casi una muerte asegurada. Powell, que lo tenía como compañero de galpón, se apiadó de él. Lo llevaba casi a rastras al campo cuando los guardias pasaban lista. Entre todos sus compañeros se turnaban para cubrir su trabajo mientras a él lo esconden en algún almacén hasta la hora donde tenían que retornar a los galpones. Un día, ya cansados del comportamiento de Jan, Powell y el resto de sus compañeros decidieron hablar con él y hacerle ver que no podía seguir así. ¿Cómo te sientes?, preguntó Powell. Jan no respondió. Como verás, continuó Powell, todos aquí se están arriesgando demasiado en cubrirse el trasero y pues no vemos ninguna mejoría en ti. No comes, no quieres recibir las pocas medicinas que con tanto peligro traemos para que te recuperes y aún así no cooperas. Pues yo no les pedí que hagan eso por mí, refutar un afiebrado Jan. Solo déjenme morir. Díganle a algún guardia que me meta a los hornos, que me disparen o me ahorquen por rebelión. Inventen cualquier cosa, me harían un favor. Y así los liberaría de esta responsabilidad. No te daré el sermón de que tu familia no querría que te comportas así, no los conozco, y sería en vano consolarte de esta manera. Por el contrario te diré, que si sigues así la muerte tuya será el menor de tus problemas, porque seré yo quien te recuerde a golpes el valor del esfuerzo de los que estamos aquí prisioneros. Te torturaré, tanto que recordarás a la fuerza el valor de la vida. No trataré de convencerte con palabras bonitas que debes seguir adelante. Y para comenzar, Powell levantó de un tirón a Jan y lo sacó a rastras al frío e inclemente clima del invierno. Te quedarás aquí por un buen rato hasta que recapacites. No te dejaré morir. Eso sería un premio. Jan se quedó no solo helado por el frío, sino por cómo las cosas dieron un vuelco tan estrepitoso. Pasaron unos minutos y ya sentía el frío entrar hasta sus huesos. Se paró y con la poca fuerza que tenía quería entrar de nuevo al galpón. Powell le propinó un golpe con el puño a su estómago. Jan se arrodilló y le preguntó, ¿por qué haces esto? Pues para hacerte recordar el valor de la vida. Tú no me debes nada ni yo te debo tampoco. Déjame entrar. ¿Aún no estás listo?, exclamó Powell. Jan se arrodilló, no para pedir que lo dejara en paz, sino por impotencia por todo lo que le había pasado. La pérdida tan atroz de Irena, Sofía y Philip le cercenaba la cabeza, como un clavo que lentamente un martillo lograba penetrar con cada golpe que le propinaba. Tal escena no conmovió a Powell, pero de todas maneras lo dejó entrar al galpón. Ya en su litera se acurrucó en un rincón para poder tener algo de calor. La fiebre le subió. Alguien le hizo tomar un poco de agua y le dio un antibiótico para bajar la fiebre. Otro compañero le arropó con un abrigo largo. La primera vez que vio a Irena fue en la escuela. Cursaba el último año de primaria. Era el primer día de clases, cuando los padres de Jan se mudaron a Colonia por motivos de trabajo. Él era el alumno nuevo. La maestra de su clase le invitó a que se presentara ante el salón. Lo hizo con un poco de nervios, pero después logró controlarlo. La maestra le indicó que podría sentarse en una carpeta vacía al lado de una niña, de cabellos rubios, cuando la vio por primera vez. No sintió nada, solo la vio y se sentó. Ya en el recreo se dispuso a sacar el fiambre que su mamá le había preparado.
y que Irena le quitó de un manotazo. Nunca antes una niña le había hecho tal travesura. La persiguió hasta que le dio alcance, y ella, al verse ya sujetada por el cabello, le pateó en la rodilla. Los dos se pusieron a llorar del dolor que ambos se produjeron. No fue un buen comienzo, pero el maestro que presenció todo esto los llevó al salón de clases y pues con una regla de madera los disciplinó. ¿Por qué hizo tal travesura Irena? Pues vaya a saber qué habría pasado por su cabecita, pero desde ahí Jan siempre le ofrecía una fruta o la mitad de su sándwich a ella, pues se sentía culpable por haberla jalado del cabello y que por esa acción a ella le golpearon en la mano. En el fondo sabía que a las damas nunca hay que golpearlas. La fiebre retrocedió y sintiéndose mejor, ya se despertó de ese sueño que más que un sueño, eran memorias de aquellos días. Luego de rememorar ese momento en su cabeza, nuevamente se sintió triste, pero con deseos de continuar. Powell, que estaba a su lado, le preguntó cómo estaba. Él le dijo que mejor y que no sabía cuánto tiempo se quedó dormido. Pues fueron 3 días. Entre sueños te reías y mencionas a tu esposa. Me siento bien. Creo que ya es hora de trabajar. Powell, que estaba acompañado de un prisionero que no pertenecía a ese galpón, pero que lo reconoció, le dijo: Aquí Joseph es el tatuador de Auschwitz y a su ayudante, los SS, ya sabes, lo mandaron con un doctor, le hacen llamar Herr Dr. Mengele, que más que un doctor parece un carnicero, y desde ahí no regresó. Entonces le permitieron buscar a un ayudante. Yo le hablé de ti, y tú, mi amigo, trabajarás con Joseph, tatuando los brazos de cada judío que entre aquí. Joseph le entregó un maletín parecido a lo que él tenía, y le dijo manos a la obra y se lo llevó con él. Caminaron un trecho desde el galpón hasta llegar a la estación del tren, donde instalaron una mesa y sus respectivas sillas. Aún el tren no llegaba, pero ya estaban listos para hacer su trabajo. Al poco tiempo escucharon el silbato del tren anunciando su pronta llegada, trayendo su carga humana. Al poco divisó a unos prisioneros llevando consigo unas carretas que él ya sabía para qué servirían, y al recordar ese momento con su hija Sofía, casi vomita, se contuvo y por fin el tren paró. Abrieron las largas puertas del tren y de ahí empezó todo el escalofriante espectáculo. Bajaban de una sola vez hombres, mujeres, niños, ancianos, enfermos, personas con alguna enfermedad mental. A esos les disparaban sin miramientos, y los prisioneros se apresuraban a levantarlos y llevarlos a las carretas. Los SS con gritos separaban a los que servían para trabajar, ya sean hombres o mujeres, a los que no los ponían en otras filas, ancianos, enfermos, niños menores de 9 años, etc. Entre gritos, desmayos, disparos y demás atrocidades, lograron un poco de orden. Cuando al fin se pudo formar una fila delante de su mesa, Joseph le indicó que debía tomar los datos de cada prisionero y hacerlo de la manera más rápida. Además de que Jan era un buen arquitecto, también hablaba con fluidez 5 idiomas: francés, alemán, italiano, ruso y finlandés, aparte de su propio idioma, el polaco. Primero fueron los hombres que desfilaron ante él, y Joseph vio que el número de prisioneros era cada vez más grande. Ya no tatuaba los números de 4 cifras, con él tenía en su brazo. Ya la cifra aumentó a 5. Ese campo era una industria de la muerte. Al terminar con los hombres, fueron a las mujeres las siguientes en desfilar ante las agujas del tatuador. Mientras Jan tomaba los datos de cada una de ellas, Joseph las marcaba en el antebrazo. Trataba de hacerlo rápido y con cuidado para no hacerlas sentir dolor. Era lo menos que podía hacer ante tan cruel realidad en un momento y lugar tan podrido. Si tan solo con desear la muerte, ésta viniera a socorrerte y sumergirte en el sueño profundo, sin dolor y sin angustia. Al ver tanta crueldad, eso sería la mejor opción, pensó Jan. Le llegó el turno a una mujer muy joven que tendría 20 años. La inexistente cabellera rapada por los SS y las facciones de terror y angustia no eran suficientes para opacar la belleza de su rostro. Un rostro tan hermoso, que era doloroso. Una belleza que no hacía juego ante tal atroz escenario. Se la quedó mirando por un momento que, si no fuera por Joseph, se le quedaba mirándola por más tiempo. Algo en ella le recordaba a su bella Irena, y eso lo hacía aún más dolorosa la estancia en ese lugar. Amandka es su nombre, y en la mente de Jan estallaron miles de ideas. Capítulo 2. Tiempo presente. El Golden Gate. Ese puente símbolo de la creatividad,
trabajo duro y orgullo de los californianos desde la década de los años 1930, testigo de algunos acontecimientos históricos y también de muchos suicidios. Fue por muchos años el lugar preferido de muchas personas que quisieron renunciar a esta vida. Motivos hubieron muchos, pero el objetivo era el mismo: acabar con su vida de una manera eficiente. Pero desconozco si fue la menos sufrida. Después de muchos años de discusión, el año del 2018 se decidió construir las redes antisuicidios, los cuales están a ambos lados del puente, y las líneas telefónicas de ayuda a los posibles suicidas las instalaron en el año 1993. Pues ha de saber que para muchas personas, unas palabras de aliento podrían cambiar el rumbo de sus nefastas decisiones. No siempre resultó. Ningún sistema es perfecto, pero algo es algo. Hubo muchas veces que, aunque ya las redes estaban instaladas, los prospectos a suicidas se envenenaban y se lanzaban al vacío. Y para cuando llegaban los equipos de rescate ya era tarde en su mayoría de veces. Elizabeth, una mujer en sus 30 abriles, caminaba con los brazos cruzados por el paso peatonal del Golden Gate. Estaba pensativa, no tenía buena apariencia. Solo hace unos meses atrás, todo era felicidad. Trabajaba en lo que quería y disfrutaba de lo que hacía. Tenía su propia pastelería, era muy buena con eso. Después de haber ido a Francia a especializarse en panadería y repostería, decidió volver a California a montar su negocio en una zona céntrica de San Francisco, ya que ella era oriunda de esta ciudad, tenía 24 años y un futuro prometedor. Le tomó buen tiempo acceder a un préstamo del banco para empezar con su negocio. Cuando al fin empezó, ya nada la detuvo. Tenía mucha suerte con la clientela, propaganda por redes sociales y por la radio, especialmente por este medio, pues uno de sus mejores amigos es locutor de The Breeze, KIS 98,1, y por un precio justo, hizo que el nombre de su pastelería, Le Petit Pont, el pequeño puente, esté en el programa de las mañanas. Así, de este modo, gente de edad madura y adultos jóvenes podrían enterarse que Le Petit Pont, ubicado en la Mission Avenue, abría sus puertas desde las 6 de la mañana, para así poder abastecer a gente trabajadora y madrugadora de todo tipo de café, postres y sándwiches para un desayuno precomienzo de jornada. Ahí conoció a Alonso, un hombre no tan alto, pero sí de contextura gruesa, con aspecto rudo. Sus amanos decían que siempre trabajó en la construcción o en trabajos que demandan mucho esfuerzo físico. Y así era, tenía una constructora con el que daba trabajo a más de 60 personas distribuidas por varios lugares del área de la bahía, a primera impresión. Parecía un tipo de trato muy rudo, aparentaba unos 30 años, de ascendencia latina. Traía una barba no tan cuidada y una melena corta, pero que traía cogida con una pequeña liga. A Elizabeth no le llamó la atención su aspecto, pues al contrario de esta, Alonso era de muy cortés y amable. La voz no era gruesa pero tampoco muy suave. Siempre era educado. En las mañanas de cada día siempre llevaba 6 cafés sin azúcar, unos sándwiches de jamón, queso y huevo. Y así, de la nada, al pasar de los días, se formó una pequeña comunidad en los interiores de Le Petit Pont. Cada uno de los comensales ya se conocían. Algunos ya formaban una amistad suficiente como para pasar un fin de semana en algún asado o tomarse unas cervezas en el Lagoon Bar o en la casa de uno de ellos. El trato de Alonso con los demás era muy afable, tanto así que invitaba a cada uno de ellos a reunirse con él en su pequeño rancho al norte de California. Y obviamente, la invitación también era para Elizabeth. Aunque muchas veces ella siempre se excusaba amablemente, Alonso nunca desistir, hasta que un día, animada por sus clientes y por Alonso, decidió un día aceptar a la invitación de este. Condujo casi como por 2 horas por la 101 Freeway al norte, hasta llegar a un pueblo llamado Healdsburg, donde tenía lugar la reunión en el rancho de aquel pretendiente. Entró, y el pequeño rancho no era tan pequeño, y a ella le encontró encantador. Aquel día Alonso hizo gala de anfitrión, trató a cada uno de sus invitados de la mejor manera posible, sobre todo a Elizabeth, que desde ese día ya solo pensaba en él. El noviazgo duró 5 meses y al 6º ya era la señora de Alonso Carrasco. El matrimonio se realizó obviamente en el rancho aquel, Le Petit Pont. Tuvo mucho éxito, tanto que decidieron abrir una sucursal ahí mismo en Healdsburg.
Solicitaron unos préstamos para ese proyecto y para otros más, que sería muy largo si contara de qué se trataba. Al año de casados, ya tenían un bebé varón que de nombre le pusieron Malcolm. Cuando Malcolm cumplió 3 años, su mamá dio a luz a una hermosa bebé. La llamaron Dakota. Todo iba como en sueños. El día en que empezó todo, el clima era muy hermoso. Un sol que calentaba pero no quemaba. El aire era más como una brisa. Alonso alistó a sus hijos en la mañana. «Alonso, ¿cómo quieres cocinados tus huevos?», preguntó a Malcolm. «Sin yema, papá». Alonso ya sabía cómo le gustaban sus huevos a Malcolm. Oír aquella voz tan suave típica de los niños de 6 años le encantaba. «¡Yotero revoltosos!», exclamó Dakota, que apenas se asomaban unos dientes por sus pequeñas encías. Alonso estaba viviendo su sueño. Era su turno de preparar el desayuno, ya que era sábado y habían planeado ir de campo a un lugar llamado Tamalpais, ubicado en el condado de Marin. Su mamá les daría alcance después, pues tenía que atender un catering en un evento organizado por la ciudad de Healdsburg. Eran las 11 de la mañana. Alonso ya estaba a la mitad de camino hacia Marin. Al Toyota Camry que estaba delante de ellos, se le desprendió una llanta. Es sorprendente que muchas veces hay personas que poco o nada les importa el mantenimiento de sus autos y por cosas así, se destruyen vidas enteras. La llanta rodó a gran velocidad hacia adelante. Golpeó contra la parte trasera de un Chevrolet y así pudo dar un rebote haciendo que se elevara a unos metros en el aire. La velocidad con la que Alonso estaba conduciendo, más el tiempo en el que la llanta estaba bajando, dio como resultado una ecuación perfecta para que ésta entrara por el parabrisas delantero y golpeara como un proyectil el rostro de Alonso, haciendo que su camioneta, un Toyota Tundra del año, se descarrile abruptamente y diera unas largas vueltas de campana. El camión que iba atrás de Alonso y que transportaba autos en su carrocería, frenó desesperadamente a pocos metros del Tundra. Fue tan fuerte y repentino esa acción que los autos Honda que transportaba ese camión rompieran sus amarras, salieran por acción de la inercia hacia adelante. Una parte de los autos cayeron de lleno sobre la camioneta de Alonso, matando así a todos los ocupantes de ese vehículo y matando así toda esperanza de que alguien sobreviviera a esa tragedia. El resto de los autos, como en una película de terror, atravesaron con gran fuerza la cabina del conductor del camión, aplastando al piloto y a su acompañante en el acto. La ambulancia llegó 10 minutos después. Los bomberos estaban en la escena del accidente con una grúa para remover los autos siniestrados. Fue difícil para los médicos y bomberos poder armar los cuerpos de los ocupantes del camión. Sus restos yacían entre fierros retorcidos y asfalto. El rostro de Alonso, o lo que quedaba de él, era una mezcla de pedazos de hueso, piel, carne y cerebro. Estaba irreconocible. Los niños, no se les veía alguna herida superficial, pero los golpes al momento del accidente por acción de las vueltas de campana, más el aplastamiento por los autos Honda, hicieron que murieran en el acto. Sus pequeñas costillas rotas perforaron sus pulmones y pequeño corazón. En el momento de que la ambulancia arribó al Marine Health Medical Center, los doctores que lo estaban esperando se dieron cuenta que las luces y las sirenas de estos vehículos estaban apagados, símbolo de que nadie había sobrevivido. Elizabeth llegó más de 1 hora después. Una de sus mejores amigas condujo el auto hasta el hospital. No quería que haya más desgracias. En el trayecto en la 101 reconoció la camioneta destrozada de Alonso al lado de la carretera siendo remolcada por una grúa. Pidió a su amiga parar. La lógica no estaba de parte de ella. Mary, que así se llama su confidente, la hizo entrar en razón y le dijo que es imposible que ellos 3 están dentro del auto, y siguieron rumbo al hospital. No pudo ahogar el grito de dolor y llanto. Ella temía lo peor. El reconocimiento de los cadáveres fue lamentable y desgarrador. Los padres de Elizabeth llegaron de emergencia, pues estaban de viaje por Europa en sus vacaciones de aniversario de bodas. Estuvieron con ella todo el tiempo que duró los trámites que conlleva rellenar los formularios de actas de defunción. Estuvieron con ella en el funeral de sus 3 seres amados en el Oak Mount Cemetery en Healdsburg. Y estuvieron aún más tiempo con ella después de todo aquello. Pero la vida continúa. Ya nada importa. La vida le cambió como un parpadeo. El llanto constante de cada día dio paso a la incertidumbre. La incertidumbre dio paso al miedo, y el miedo dio paso a la depresión. Ya no estaba su familia.
No volvería a ver jamás el rostro de sus niños cada mañana al prepararle el desayuno con las primeras horas del día. Jamás podrá despertar con un beso en la frente que Alonso le daba la bienvenida a cada mañana, cuando el sol arrojará los primeros rayos por entre su ventana. Sus días ya no tenían sentido. De a pocos perdió el rancho del cual su esposo fue en su vida el dueño. A los bancos no les importó la pérdida de su familia. La vida continúa y el dinero debe circular, mas a Elizabeth eso no le importaba. No quiso ir a terapia, ya no asistía con regularidad a ver sus negocios en San Francisco y Hillsborough, que no se dio cuenta que su pequeña franquicia estaba al borde de la bancarrota. Ya nada importaba. Y sin más nada, una madrugada de sábado, se levantó de su cama, no se vistió, en pijamas se fue a la cochera, arrancó su auto y condujo sin rumbo. Su mente la llevó hasta el mirador del puente Golden Gate, donde se estacionó. Era una mañana muy fría, pero a Elizabeth eso no le importó. Con los brazos cruzados sobre su vientre, se puso a caminar por el paso peatonal de dicho puente. Observó la parte más baja del barandal de dicha construcción y bajo él, uno de esos teléfonos de ayuda a prospectos de suicidas. Se dispuso a levantar el auricular para ver si encontraba alguna razón para seguir existiendo. Al momento de caer al piso no sintió nada, ningún dolor, ninguna señal. No sintió nada, solo sus párpados se cerraron y con una casi imperceptible sonrisa de satisfacción y tranquilidad, la vida de Elizabeth llegó a su fin. Ya nada importaba. Capítulo 3. Al concluir la existencia de Elizabeth al otro lado del mundo, en Japón, Taro había trabajado por 10 años consecutivos. La presión de la empresa donde trabaja Sumitomo no le permitía tener vacaciones desde que entró a trabajar ahí, cuando era un muchacho de 20 años, después de que sus padres habían invertido mucho tiempo y dinero al estudio de las finanzas en una de las universidades más prestigiosas de ese país, la Universidad de Tokio. Ellos nunca tuvieron en cuenta la verdadera vocación de su hijo, que era de ser un reconocido chef. Al contrario, Taro, por el miedo a ellos, nunca tuvo el valor de expresar sus verdaderos sentimientos. Para él era mejor seguir con la tradición familiar, ser un experto en finanzas. Desde que entró a esa empresa siendo un pasante en dicho conglomerado, no tuvo descanso. Las largas jornadas de labor, la presión de parte de sus padres siempre recordándole acerca de sus tradiciones, le hicieron mella en su cabeza. Escalaba posiciones cada vez más importantes y también más responsabilidades, pero eso a él no le importaba. Trabajaba desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche, de lunes a sábado. Actualmente estaba a su cargo una de las cuentas más importantes de la empresa. Llevaba el estado financiero de Toyota y a su cargo tenía un equipo de 15 personas. Los problemas acarreados por algunos modelos de camioneta defectuosos hizo que ajustaran muchos indicadores en aquella cuenta y de eso se encargaba Taro y su equipo. La presión que tenía por arreglar dichos desajustes hizo un deterioro en la salud de Taro. Sufría de ansiedad. Aparentaba un señor de más de 40 años. Se le estaba cayendo el cabello. Sufre de presión alta. Fumaba demasiado. Y él solo tenía 30. No tenía vida sentimental. Las pocas mujeres que trabajaban en su área lo respetaban, pero solo hasta ahí, ya que no lo veía atractivo. Además, todas allí ya tenían pareja o estaban casadas. Tenía un departamento pequeño, en un barrio no tan exclusivo, pero sí muy tranquilo, y fuera del centro de Tokio, donde su soledad le aplastaba cada noche que llegaba del trabajo. No había nadie quien llenara ese lugar. Hay una definición que en Japón se volvió popular hace un tiempo atrás, y se llama Wo Lao Sisha, Karusisatsu, Karojisatsu, suicidio por exceso de trabajo. Algunos conocidos de él o el amigo, del vecino de su primo, habían practicado ese acto final que por un tiempo parecía algo normal. Eran las 11 de la noche en Japón del mismo sábado, donde Elizabeth dejó este mundo cuando Taro estaba solo y haciendo un recuento de lo que había pasado, para que sus clientes estuvieran satisfechos, y por todo lo que pasó para lograr la meta. Pero a Taro no le importaba. Sabía que lo haría, pero no llenaba sus propias expectativas. En su mente ya nada tenía arreglo. Iba a vivir por Sumitomo y moriría por Sumitomo. Él trabajaba en el Sumitomo Fudosan Roppongi Grand Tower en Tokio. El edificio de 231 metros alberga en el piso 40 el área de finanzas, desde donde Taro tenía sus oficinas,
y una vista espectacular de la ciudad, aquel sábado, y con un vaso de whisky a Taro, se le ocurrió mejor abrir la ventana que daba al vacío, practicar el karojisatsu y acabar con todo. Al momento que cogió la manija de la ventana y la abrió, Taro no se lanzó, solo se desvaneció, sin dolor, sin queja, con los párpados cerrados y con una sonrisa casi imperceptible. Murió en su oficina. Ya nada importaba. Nadie supo cómo es que empezó aquella epidemia, si a eso se le podría llamar de tal manera. Solo que en el planeta se estaba viviendo hechos similares a los de Elizabeth y Taro. No solo eran personas comunes y corrientes, individuos que tenían una vida y ya no la querían vivir. Los casos que parecían sacadas de una película de terror fueron los que vivían más que todos los civiles en territorios que estaban en guerra, llámese la Franja de Gaza, Ucrania versus Rusia, y otros conflictos que en esos momentos se estaban viviendo en diferentes partes del mundo. En el caso de Israel versus Palestina, el primero tenía bloqueado el paso de alguna ayuda a los pobladores de Palestina. Los segundos estaban en hambruna. Sumado a eso, el constante ataque y bombardeo a diferentes blanco-militares, civiles, hospitales y escuelas por parte de los israelíes hacia la población islámica. Obviamente Israel tenía una ventaja abismal sobre sus vecinos, palestinos. Ellos ya no vivían. El adjetivo adecuado es supervivían día con día. La poca ayuda que llegaba no era suficiente para toda esa población. El bloqueo por parte de Israel de cualquier acto de bondad a los islámicos hacía más penosa la vida en ese territorio. Ya había pasado un tiempo desde que Palestina estaba siendo bombardeada, y los pobladores más afectados eran los que viven en la Franja de Gaza. Ante el horror de guerra, muerte y hambruna, muchos se decidieron desplazar a Khan Yunis, sur de Gaza, ya que podían respirar aliviados al menos por un tiempo ante tanto desastre e inhumanidad. Eso es lo que creían, más cuando al día siguiente de lo acontecido con Elizabeth y Taro, ciudadanos palestinos divisaron una pequeña flota de aviones caza de fabricación israelí sobrevolar el cielo de Khan Yunis. Muchos civiles y militares desfallecieron antes que alguna bala o misil cayera en tierra. Ante el terror de otro ataque sangriento e insensible, no había salvación o guarida lo suficientemente segura para poder resguardarse ante esos ataques. La desesperación hizo que el deseo de acabar ahí, sin sentir dolor y sufrimiento, y tan solo con el deseo de terminar con ese sentimiento de terror, angustia, y revivir lo vivido en sus antiguas ciudades, a mucha de esa gente se le concedió el sueño de una muerte indolora y sin miedo, con solo desearlo. Solo después de que los militares hijos de Judá tomaran muchas de esas poblaciones y con cientos de muertos regados en las calles ruinosas y destrozadas por constantes bombardeos, se percataron de que muchos de ellos ni siquiera fueron heridos por heridas de bala, ni por las explosiones o alguna acción atroz. Solo vieron a personas sin vida, pero con una sonrisa casi imperceptible y los párpados cerrados, como si estuvieran en un profundo sueño. Los invasores estaban desconcertados ante tales escenas. No todos estaban muertos, obviamente. Había niños que minutos antes sus padres los estaban protegiendo, pero que ahora ellos yacían a su lado, como durmiendo. Personas que ante el temor de ver morir a sus seres queridos, se aferraban a la vida para proteger la vida de los suyos, y estos narraron que vieron a muchos desvanecerse de la nada. No tuvieron un rostro de muerte en sus facciones, solo cayeron y ahí quedaron. Ya nada importaba. Los casos más escalofriantes y surrealistas sucedieron en las prisiones, exactamente en las secciones del Death Row, en donde hay aún estados que están permitidos las condenas a muerte, como el estado de Georgia, es decir, los que tienen un número de espera para ser ejecutados. Algunos de ellos ya tenían muchos años esperando que les llegara su turno. Muchos se negaban a que ese día llegara. Muchos otros solo esperaban pacientemente, resignados a que en cualquier momento un guardia les avise que ya era la hora de partir y pedir cuál sería su último deseo. Rocky, condenado a muerte por asesinar, por así decirlo, al asesino de su hija adolescente. Aquel asesino se hacía llamar Pickle. Él estaba libre por un tecnicismo legal. Rocky se alegró de que no le meterían a la cárcel. Tramó con meses su venganza y después de atrapar y secuestrar a la familia directa de Pickle y obligándolo a ver a
cómo mataba lentamente al papá, mamá, 2 hermanas y un hermano, y a su pequeño hijo. Pickle pidió que parara, y cuando terminó con el hijo de este, Pickle pidió: «Rogo que le diera un tiro en la cabeza y acabara con todo». Rocky no se lo haría tan fácil. El método de desmembramiento que utilizó para ensañarse con el cuerpo de Pickle hace que los asesinos en la ficción como Hannibal Lecter, Leatherface, Jason Curtis, etcétera, etcétera, sean simples principiantes. Con un cuchillo de mesa abrió varios tajos en el cuerpo de Pickle y a estos les puso excremento de perro. Lentamente, y con el pasar de algunos días sus miembros se estaban pudriendo. Es decir, Pickle se estaba descomponiendo en vida. En cada momento que sentía desfallecer o que un ataque cardíaco acudiría en ayuda de Pickle, Rocky, que tenía monitoreado los signos vitales de Pickle, a este le inyectaba adrenalina, y conforme pasaba el tiempo y los miembros de su cuerpo que se estaban pudriendo, caían en pedazos de carne nauseabundos y llenos de larvas. Y aún así Rocky logró conservar la vida de Pickle hasta solo quedar de él la parte del tronco. Fue tan metódico el ensanamiento con el cuerpo de Pickle que los policías que entraron días después a la escena vomitaron todo el almuerzo y muchos pidieron descanso laboral por al menos 3 días. Después de aquella orgia sangrienta, tomó unas fotografías de aquel siniestro escenario. Algunas las imprimió y las pegó en los postes y paredes del barrio de Pickle, como enviando un mensaje. Otras las subió al internet, como si fuera algo casual. Vamos, como una selfie. Se entregó a la policía. En el juicio en su contra, no trató de justificarse, no trató de que le tuvieran pena, ni consideración a pesar de los esfuerzos de su abogado. Rocky lo despidió en pleno juicio y se declaró culpable y merecedor de la pena de muerte. El juez consideró su argumento y le concedió su deseo. Pareciera como la cosa más normal del mundo hablar sobre su ejecución y cuál sería su último deseo. Alguna vez escuché de alguien quien en su último deseo pidió una sola oliva con hueso, pues decía que cuando muriera y ya su cuerpo se descomponga, salga de su vientre un árbol de este fruto. Quería algo simbólico, exclamó Rocky desde su celda en la Death Row en el Georgia Diagnostic and Classification State Prison, GDCP. Son estupideces, agregó otro recluso. Yo pediría a un striper de Las Vegas y me haga un último baile, con final feliz. Ustedes saben a qué me refiero, dijo entre risas. El tercero de esa sección observó: yo solo quiero que llegue ese día. Ya no quiero sentir miedo. Lo que hacen con nosotros no está bien. Nos tienen meses, años, esperando que alguien se apiade de nosotros y nos indulten. Me ganaría la lotería. Antes que eso pasara, las esperanzas vanas son más crueles que cualquier tortura. Nos taladran el seso con cada día que pasamos aquí. Y luego alguien viene, revisa nuestro caso, dicen que tenemos una oportunidad, y cuando eso no sucede, pasa otro tiempo para que el alcaide de la prisión venga y anote nuestros últimos deseos. Yo solo deseo irme, que todo esto acabe. Todos quedaron en silencio. Los 33 condenados a muerte, under death sentence, se quedaron callados, con la mirada derrotada, mirando por la pequeña ventana de su respectiva celda, y 32 de los 33 residentes de esa sección se desvanecieron con una sonrisa imperceptible, con los párpados cerrados, como sumergidos en un sueño profundo y placentero. Rocky fue el único que permanece con vida, y del resto ya nada importaba. Todo eso era muy contradictorio porque Rocky fue el único que se mantuvo vivo. Fue un misterio que tiempo después se resolvería. Así como el caso en la cárcel de Georgia, muchos más se registraron en cárceles del mundo, condenados a cadenas perpetuas, otros condenados a muerte. En fin, en el planeta no saben cómo llamar a este fenómeno, sin nombrarlo epidemia, o no, pues no había algún virus o bacteria que afecta a las víctimas. Lugares en donde se libran guerras como por ejemplo Ucrania, que así como en Palestina, pobladores civiles donde se libran las batallas, aparecían muertos. No había algún síntoma anormal antes de que las víctimas cayeron fulminadas. En Estados Unidos, muchos inmigrantes indocumentados, habitantes de los estados que más indocumentados habían deportado, aparecían muertos, muchos de ellos ante la llegada del ICE, Immigration and Customs Enforcement, a los lugares de trabajo,
más que todo en los campos de cultivo y en muchas construcciones, y en vez de convertirse en un operativo de redada, todo eso era una escena forense. Los camiones no se daban abasto para el levantamiento de los cadáveres que siempre mostraban la misma apariencia. Párpados cerrados, una sonrisa casi de satisfacción. La desesperación y el miedo al tener que dejar toda una vida en ese país hizo que mucha gente preferiría morir antes de ser deportada. Tanto así que el gobierno tuvo que disolver dicha agencia. Capítulo 4. Los más eminentes científicos y doctores del planeta no tenían alguna explicación a qué se debían tal fenómeno. Solo con desear la muerte, no creían que el cuerpo llegue a tal estrés, que colapse y el corazón deje de funcionar. Pero muy a su pesar, no podían dar alguna teoría convincente a todo ese misterio. Al dar al mundo detalles de aquella epidemia, de cómo las víctimas con tan solo desear la muerte, estos morían sin dolor y sin sufrimiento. Autoridades mundiales al poco se arrepintieron de hacerlo. Tarde fue cuando se dieron cuenta de que no solo personas con depresión, condenados a muerte, inmigrantes indocumentados, civiles en campos de guerra y futuros suicidas, eran los que más fallecían por el sueño profundo, que así lo nombraron. Era como recibir un manual de autoeliminación placentera, ya que los síntomas previos a este desvanecimiento se asemejan a quedarse en un sueño profundo, sino que también gente que no encontraba sentido a esta vida. Muchos de ellos pensaban que morir con sueño profundo era como una bendición, una muerte indolora, sin sufrimiento. Entonces todo esto se propagó como una plaga. Padres que en sus pensamientos llamaban al sueño profundo, no sin antes instigar a que sus hijos, amigos, hermanos y demás seres queridos también lo hicieran. Pastores de sectas religiosas proclamaban que era el fin del mundo, que era hora de reunirse con el Creador. El pastor de la Iglesia de la Nueva Esperanza, Simon Keller, prometió a sus fieles que en el reino de Dios, ellos serán los primeros elegidos de estar al lado derecho de nuestro Creador, si con el corazón arrepentido y con las lágrimas en los ojos se atrevían a llamar al sueño profundo. El día pactado para aquel glorioso día fue un viernes por la tarde. Feligreses llegaron con sus familiares, muchos de ellos niños que no comprendían lo que estaba pasando. En la ceremonia, Keller, con el consentimiento de los adultos, dio de beber refrescos con cianuro a los niños, y que así toda la familia se juntaba en el Edén. Hecho esto, y ante la agonía de niños que tomaron esa pócima fatal, el resto de los fieles entonaron cánticos con alabanzas a nuestro Creador. Keller con los brazos alzados. No tengan miedo, hermanos, el tiempo de sufrir se acaba. Nuestro Señor nos está llamando. Debemos acatar sus deseos, pues en el valle de las sombras mi Señor es mi pastor, nada me faltará. Limpien con sus lágrimas sus pecados, sus ofensas para con nuestro Creador. Él nos está esperando, sentado en una mesa llena de abundancia, lleno de misericordia, de amor. Muchos niños ya habían dado su último suspiro en brazos de sus padres, quienes aún seguían cantando alabanzas. Era un espectáculo dantesco, tétrico, y no sé por qué razón un tanto cómico. Imploramos, Señor, continuó Keller, nos des el regalo del sueño profundo. Imploramos que nos lleves, para así dejar este mundo terrenal que muy pronto desaparecerá. Muchos ya estaban cayendo con el sueño profundo. En el valle de la oscuridad, tu luz es el faro que me guiará a tu gloria, mi Señor. Haz que cierre mis ojos para abrirlos ante tu presencia. Al terminar estas palabras, y cuando Keller abrió los ojos, se dibujó una sonrisa en su rostro, satisfecho de que su plan había resultado, pues antes de convencer a sus ingenuos feligreses de dejar este mundo, persuadió a cada uno de ellos dejar por escrito a nombre de Simon Keller las propiedades de aquellos viajeros al más allá, haciendo hincapié que todos ellos gozaran en el Edén, y que nada del sufrimiento terrenal los seguiría hasta allá, y que con todas las propiedades donadas por ellos ayudarían a seguir con el deseo de Dios de pregonar su palabra y así salvar a mucha más gente y llevarlos al paraíso. Al mirar todo aquel decadente espectáculo, no hizo ninguna mueca de arrepentimiento o asombro. Se fue hacia sus aposentos, se cambió de ropa,
Juntó unos documentos en donde figuraba como el dueño de 30 propiedades, que era el número de devotos que fallecieron ese día con el sueño profundo. Roció gasolina a cada rincón de aquella capilla y le prendió fuego. Al salir al estacionamiento, ya las conexiones de gas estaban explotando y él, sin inmutarse, partió a su siguiente destino. Ya nada importaba. Los gobiernos, ante tanta calamidad, pues no hay otra palabra para describir tal fenómeno, buscaban alguna cura, por así decirlo, mientras incentivaba a los ciudadanos con eliminación de deudas, viviendas gratuitas, trabajos en horarios más flexibles, eliminación de visas para visitar cualquier país del mundo, pues paradójicamente los gobiernos se dieron cuenta de que ellos, los políticos, eran en cierto modo el causante del estrés de sus compatriotas. Eran muchos los beneficios que de la noche a la mañana aparecieron en todos los países, para así incentivar a que la gente siga viviendo. El sueño americano se estaba acabando, pues si antes de sueño profundo 14 de 100,000 personas se autoeliminaban, ahora con esta epidemia las cifras eran de 2,000 muertes por sueño profundo por cada 20,000. En la estadística se reflejaba que era uno de los países más infelices del mundo. Mucha gente sin hogar, drogadictos, desahuciados por los bancos, gente que no tenía cómo salir de sus deudas, y que con la llegada de sueño profundo, todo eso ya no tenía sentido. Se pudo visualizar las fallas de la sociedad en general. Mucha gente prefería llamar al sueño profundo antes de levantarse cada día de madrugada y trabajar casi 10 horas diarias 6 días a la semana. Mucha otra gente que no encontraba sentido a su vida, a pesar de que en lo material y económico les iba bien, también llamaban a sueño profundo. En África, lugares donde las enfermedades, la hambruna y la violencia extrema eran pan de cada día, ante la muerte súbita por esta epidemia, gobiernos del mundo y hasta la Santa Sede Católica hicieron donaciones millonarias para programas de reingeniería social, de infraestructura, educación y otras cosas más. Fueran de magnitudes nunca antes vistas por arte de magia, y de la noche a la mañana la cura del cáncer y del VIH, SIDA, habían sido descubiertos. Las inyecciones para esas enfermedades y para otras más tienen un precio casi regalado. Doctores hacían campaña para medios televisivos y redes sociales, y anunciando que ya no había tratamiento para la diabetes, Alzheimer y otras enfermedades, sino que ya había cura para todo eso, y que el costo estaba casi regalado. Solo tenían que ir al centro médico más cercano, que pasen por un examen médico, y ya el paciente saldrá sin ningún rastro de cáncer, SIDA, Alzheimer, diabetes, etcétera, etcétera. Todo esto era un milagro, alabado sea Dios. Muchos no pensaban así. La población mundial se estaba reduciendo a una velocidad vertiginosa. La eliminación de millones de cadáveres era un problema catastrófico. No había método eficiente para deshacerse de tal número de muertos. Por más paradójico e irónico, se revivió uno de los hechos más tristes y sanguinarios de la historia. Pero ante situaciones desesperadas, soluciones desesperadas, se volvió después de más de 80 años a construir los hornos de la solución final de la Alemania de la Segunda Guerra Mundial. Si en aquel tiempo era dantesco y terrible la visualización de aquellos hornos, ahora este método se perfeccionó por 1000%. Familias enteras, que nadie reclamaba sus cadáveres, gente en las carreteras, yacían descompuestas. Como ellos habían millones, eran transportados en camiones frigoríficos especiales, y así como en la antigua Alemania, habían trabajadores que se dedicaban a quitar la ropa e implementos de valor, antes de pasar por una trituradora de proporciones gigantescas y luego a hornos del tamaño de edificios. Los métodos podrían haber cambiado, pero el objetivo de eliminación de cadáveres era el mismo a pesar de que pasaron casi 90 años. Muy poca gente duraba en esos trabajos a pesar de que la paga era extraordinaria. Y muchos de esos trabajadores sucumbieron ante el sueño profundo, siendo un número más en las estadísticas de muerte por esa epidemia. Capítulo 5. Año 1943. Era el tercer año de Jan en Auschwitz. Había podido sobrevivir todo ese tiempo, pues ya era el tatuador oficial de aquel campo de exterminio. Joseph, su mentor, había fallecido hace más de un año atrás de disentería, y como un número más en las estadísticas de aquel campo, también su cuerpo pasó por los hornos. A su lado tenía a un muchacho de 20 años. Era su ayudante quien anotaba los datos de cada prisionero antes de ser tatuado.
Jan no dejaba de pensar que así como Joseph, su ayudante los reemplazaría cuando él también muera. Cada vez que pensaba en eso, sentía que tenía que escapar como sea de ese infierno y llevarse a Amanka con él. Desde que la vio ese primer día, una fuerza en su interior le ordenó que debía protegerla a como de lugar. Amanka era judía como él, de cabello rubio. En los días soleados, el sol que con su luz podía reflejar el rostro de Ángel de Amanka hacía que su belleza resaltara entre las muchachas de su edad. Sus ojos eran de un azul cielo, pero con la luz apropiada podría verse que cambiara a un violeta, originaria de Varsovia. Su madre, que era modista, le había enseñado los secretos de aquel oficio, en una época donde la elegancia era predominante. El buen vestir estaba a la orden del día. Ella se estaba haciendo un nombre en el mundo de la moda. Muchos de sus diseños se exhibían en los bazares y boutiques de aquella ciudad. Algunos de ellos eran inspirados en la moda francesa, pero siempre le ponía su toque personal. Amanka estaba viviendo su sueño ideal. Trabajaba en lo que le gustaba. Vivía con sus papás, quienes tenían un taller de sastrería en su casa. No era grande, pero empleaba a 3 sastres. Más, sus diseños y cortes eran muy demandados. No había tienda de moda, boutique o bazar que no tenga algún vestido suyo. Los padres de Amanka nombraron a su taller como el nombre de su hija, pues era hija única, la luz de sus ojos. Cada prenda que fabricaban llevaba el nombre de Amanka. La guerra llegó a ellos como un relámpago, pues así es como se llamó años después a la guerra que inició Alemania el 1 de septiembre de 1939, con la invasión de Polonia. Tropas alemanas arrasaron con el ejército polaco, ejército que constaba de caballos y viejos camiones de guerra, armamento que estaba casi obsoleto y que en su mayoría aún pertenecía al siglo XIX, frente al armamento alemán, que en esos momentos estaba recién modernizado. La resistencia polaca duró muy poco. Tiempo después, tropas alemanas estaban desfilando por las calles de diferentes ciudades de ese país. El taller de la familia de Amanka estaba ubicado en la calle Lesno, donde el comercio de esa ciudad bullía de bazares, cafés, panaderías, etc. Es decir, era una calle comercial, así como sucedió en los países conquistados posteriormente por los alemanes. Muchos negocios judíos fueron vandalizados, escribiendo con pintura en las puertas y paredes de aquellos negocios insultos racistas. Ya nadie quería ser amigo de un judío. Amistades de muchos años se rompieron. Los 3 empleados que los padres de Amanka había empleado se fueron no sin antes dar razón de que no podían trabajar para ellos por ser judíos. El taller quebró. Ya nadie compraba a los judíos. Sobrevivían como podían. Quisieron salir de esa ciudad, pero las leyes alemanas no se lo permitieron. Tuvieron que acudir al contrabando para sobrevivir. Vendían sus prendas por medio de intermediarios que se aprovecharon de su necesidad, y así pagarles precios irrisorios por un vestido que normalmente costaba 10 veces más. Conforme el tiempo pasaba, las cosas cambiaron radicalmente, hasta que un día 2 de octubre de 1940, y por ordenanza del gobernador nazi Ludwig Fischer, se tuvo que construir un muro que dio paso al infame gueto de Varsovia, un área de 3,4 kilómetros cuadrados, donde llegaron a vivir 400.000 personas. Estadísticamente, en cada kilómetro cuadrado estaban hacinadas 120.000 personas. La calle Lesno, donde estaba ubicado la casa, taller de la familia de Amanka, estaba dentro del gueto. La situación cada vez era más desesperada. Niños que podían entrar y salir por agujeros escondidos a lo largo de esos muros eran los que podían contrabandear con comida, panes u otros implementos de primera necesidad que tiempo atrás era de fácil acceso. Pero como Amanka era ya una reconocida marca en aquella ciudad, tuvieron ciertos beneficios a cambio del diseño y creación de ciertas prendas de aquella marca. Dicho esto, solo tenían que quitar la marca de Amanka de cada prenda fabricada. La burguesía alemana se instaló en los mejores barrios y residencias del que fueron expropiados a muchos judíos y que todos ellos fueron trasladados en el gueto aquel. Por esa razón, la mamá de Amanka, su papá y ella estaban un poco mejor que la mayoría de sus iguales. La envidia de sus vecinos y de los que profesaban su misma religión hizo que la acusaran de traidores y espías de parte de los aliados. Los alemanes no tuvieron piedad para con ellos. Quemaron su casa. Al papa de Amanka, que ya tenía una edad relativamente avanzada, 65, le dispararon en la nuca. La misma suerte pasó por su mamá.
ambos asesinados frente a aquella joven desesperada y traumada por aquella escena. Era 1942. Aquelano fue deportada en julio junto con 300.000 personas a Treblinka. Ya no le quedaba nada en la vida. Treblinka era un campo de exterminio, mas no de trabajo forzado. Muchos de allí no sobrevivieron. Un oficial de los SS reconoció a Amantka, ya que su paso por Varsovia hizo que comprara un vestido para su novia y conoció allí a la autora de tal diseño. Ordenó a un guardia que la separara del grupo que estaba destinada a su exterminio y la puso en otro donde eran los pocos que tenían algún oficio suficientemente útil para su uso. El resto tenía que pasar por las cámaras de gas, bajo engaño de ducharse. Ella no fue una de los más de 800.000 personas que pasaron por esas cámaras de gas. El SS que la reconoció dio orden de que la trasladaran a Auschwitz, pues él mismo fue asignado a ese campo de concentración y deseaba que ella la acompañara para así seguir enviando vestidos a su novia en Alemania. La suerte de Amantka había cambiado de rumbo por sus habilidades con la tela. Ella muchas veces pensó en la autoeliminación, pero reflexionando pensó que sobrevivir también era un acto de rebeldía, y así fue como su traslado a Auschwitz se llevó a cabo en julio de ese año, y así fue como conoció a Jan. El momento en que se conocieron, ella solo se preguntaba por qué aquel prisionero se le quedó mirando tan detenidamente. Eso era una falta de respeto, por no mencionar la incomodidad que eso le hacía sentir. Después de que su brazo fue tatuado permanentemente, la asignaron a un galpón que extraoficialmente lo llamaron Canada. Ahí se reacondicionaba la ropa que se sustraía a los judíos. Ahí nada se desperdiciaba. Prisioneros expertos en el diseño textil reparaban, reacondicionaban y le daban nueva vida a muchas de esas prendas que luego eran enviadas a Alemania. Algunas veces los oficiales SS ordenaban a aquellos prisioneros un diseño exclusivo para ellos, para algún familiar o alguna novia. Allí es donde el talento de Amantka era requerido. Fabricaba cada prenda con mucho profesionalismo y le ponía siempre sus toques personales, e imaginando que ella misma estaba vestida con sus propios diseños, con cada vestido, uniforme o cualquier otra prenda. Para ella era un pequeño homenaje a sus padres que le enseñaron los secretos de aquel oficio. El talento de Amantka llegó a oídos de Irma Grese, la infame oficial de las SS, apodada la Hiena de Auschwitz, quien en reiteradas ocasiones visitaba el Canadá para así exigir un diseño cada vez que se le antojaba. La Hiena de Auschwitz era famosa por su crueldad, al castigar a los prisioneros que no la obedecían, o solo porque le miraban a los ojos, o por cualquier otra excusa. Era una muchacha muy hermosa de tan solo 22 años. Su belleza era igual en proporción a su crueldad. Cuando visitaba el Canadá, se desprendía de sus prendas y así desnuda hacía que le tomen las medidas para su uniforme o para cualquier otra prenda. Gustaba llamar la atención de todos aquellos que la temían. La fama de su crueldad la precedía. Sus perros estaban entrenados para destrozar los cuerpos de aquellos desafortunados que ella eligiera. Amantka ya le había confeccionado varios vestidos. Es por esa razón que Irma nunca le infligió castigo alguno. Pero aún con todo eso sentía alguna envidia de Amantka, que era casi de la misma edad. Si bien Irma no infligía castigo físico a Amantka, sí la obligaba a desnudarse, y ella misma también hacía lo mismo, para comparar su cuerpo mejor dotado gracias a una buena nutrición en contra de las pocas calorías que Amantka consumía, y así poder humillarla. Había una belleza misteriosa que irradiaba a Amantka, no por su físico, sino por su aura. Esa misma aura que molestaba a Irma, y no sabía cómo competir contra eso, pues en sus pensamientos estaba que si la aniquilaría a ella, el resto de sus colegas pensarían que lo hizo por celos, y eso le cercenaba el cerebro. Por otro lado, Jan se hizo amigo de las compañeras de galpón de Amantka, y por un precio justo, ellas fungían como mensajeras entre ellos dos. Jan tenía acceso a papeles y lápices, pues ser tatuador le daba facultades para pedir dichos implementos de escritorio, y así, de una hoja de papel que rompió en varios pedazos, enviaba notas a aquella hermosa muchacha. Era un poco contrariado haber encontrado el amor en aquel infierno. Jan podía conseguir algunos pequeños lujos, como chocolates, algunos embutidos y pan fresco.
ya que había hecho algún trato con las trabajadoras del Canadá, que se encargaban de sustraer pequeñas riquezas de las maletas de los judíos, ya estos estén vivos o no. Pequeños anillos de oro con diamantes, rubíes, prendedores con piedras preciosas. Jan hizo trato con ellas. Por el costo de algunas piedras preciosas podría conseguirles chocolates, algunas frutas frescas y embutidos. Él ya había hecho algún trato con trabajadores, libres fuera de los campos, a quienes pudo sobornar a cambio de pagarles por esos servicios, pues les convenció que cuando todo eso acabe, ellos necesitarían riquezas portátiles y fáciles de transportar. El encuentro que tuvieron Jan y Amanka fue un día domingo en donde los dos estaban descansando. Con anterioridad, Jan le propuso encontrarse atrás de los vanos. No era un sitio bonito, pero ahí no había mucha vigilancia. Cuando la vio, sus sentimientos le hicieron invocar a Irena. Cuando entró de un blanco majestuoso en aquella sinagoga de Colonia, sus manos y rodillas estaban temblando de la emoción, que no acertó a hablar ni una palabra. Ya componiéndose le dijo: «Quiero darte este presente». Lo dijo aún temblando, y sacó un pequeño paquete de su maletín, envuelto en trapos. «Pero no lo abras aquí, es más seguro que lo hagas en tu galpón». Amanka, aún con los recuerdos de aquellos que la traicionaron por envidia, y que por eso sus padres ya no estaban en este mundo, desconfiaba de todo mundo. «¿Qué es lo que querías decirme?». Habló con un tono un tanto hosco. «Pues como verás, en este lugar infernal es un lujo no ir al grano y desperdiciar el tiempo dando vueltas a cualquier asunto. Así es que te diré que me gustas demasiado. Sé que es una locura lo que te estoy diciendo. Quiero que aún me conozcas. No deseo que me des una respuesta ahora. Sé que es inconcebible lo que trato de pedirte, pero hasta las flores más delicadas suelen crecer en lugares como este». Diciendo esto, se inclinó para arrancar un diente de león y se la puso entre sus manos. Amanka, que estaba a punto de rechazar con un argumento válido las pretensiones de Jan, se detuvo ante aquel gesto y no pudo decir más nada. «No sé qué decirte. Vine aquí con sospechas sobre tu proposición, y también vine con una respuesta que ya había maquinado en mi cabeza. Las cosas muchas veces no salen como uno piensa. Así es que mejor cuéntame cómo es que llegaste a este paraíso». Jan le narró cómo fue la travesía desde Colonia hasta ese campo de concentración, la pérdida de su familia y de cómo el destino la puso a ella frente a él. Al terminar el tiempo de descanso, las 3 horas que estuvieron conversando se pasaron volando. La primera impresión que notó Jan de parte de Amanka, un tanto áspera y seria, se disipó al tiempo que ella se soltó más y le contó cómo es que ella llegó allí. A pesar del terrible escenario donde estaban viviendo, las condiciones con que estaban sobreviviendo y todo el infierno que allí se experimentaba, la ilusión de haber podido hablar con Amanka hizo por unos momentos que se olvidaran de dónde estaban. En Auschwitz, cuando llegó a su barraca, desenvolvió el regalo de Jan. No eran piedras preciosas, ni algo parecido. Era algo más valioso, una tableta de chocolate y pierniki, un pan polaco, que Antano lo comía muy a menudo, pues su mamá preparaba aquel dulce los viernes por la noche y lo servía con chocolate caliente, cuando Amanka era aún una niña. Al probar aquel postre, después de tanto tiempo, una lágrima estaba rodando su mejilla. No era el hecho de que estaba comiendo pierniki, sino lo que representaba aquel bocado, memorias que parecían siglos atrás. Las noches de aquellos viernes, donde veía a su madre preparar la cena, mientras por la radio escuchaba piezas de Chopin, la chimenea encendida, mientras su papá descansaba en el sofá, frente al fuego, fumando su pipa y leyendo algún libro. Al terminar de comer la mitad del pierniki, decidió guardarlo para después. Quería que esa sensación de hogar, de remembranza, durara lo más posible. Del chocolate también comió solo un pedazo muy pequeño, aunque sabía que Jan podría conseguirle más si se lo pedía. Su instinto de supervivencia le dictaba que guardara lo más posible aquellos dulces. Con aquellos dulces encontró una nota simple, pero a la vez le hizo derramar otra lágrima. Nunca te rindas, nunca olvides del calor del abrazo de tus padres. Eso te reconfortará. Esa noche fue una mezcla de sentimientos. Por un lado,
el recordar los momentos con sus papas, las noches de cuando ayudaba a su madre a preparar la cena, los paseos por el campo en los días soleados de verano y por otro la dureza de la realidad, la escasa comida, el constante frío, pero como una luz al final de la oscuridad estaba Jan, su mirada, a pesar de que había perdido todo, aún conservaba esperanza. Ella deseaba sentir eso. Quizá Jan le podría enseñar a sentir todo eso, aunque al final todo se termine, cuando ya no sean necesarias sus habilidades. El día que Miriam llegó de Cracovia, con su hijo Jacob de 7 años, fue un lunes por la tarde, una tarde lluviosa. Miriam, una mujer de 30 años, había sido trasladada hacia Auschwitz. El viaje hacia el campo de concentración en tiempos normales no pasaban de 90 minutos, pero no eran tiempos normales. Nada parecía regresar a la normalidad. En esos tiempos el traslado en tren de ganado duraba casi hasta 8 horas, por las constantes paradas que hacía el tren y la prioridad que tenían los militares. Miriam, que ya sospechaba de las intenciones de los SS, advirtió a su hijo que cuando lleguen a la última parada, es decir, Auschwitz, corra a esconderse fuera del alcance de los hombres uniformados. Jacob, un niño travieso, vivaracho, pero muy inteligente, asintió sin preguntar, porque mamá sabía lo que hacía. Así fue que al abrir las puertas del tren, Miriam ordenó a Jacob que saltara del vagón y corriera. «Corre, Jacob, corre, no dejes que te atrapen. Tú eres más veloz». Lo último que fue antes de desmayarse fue la figura de un cabo que con la culata de su fusil Kar 98K le propinó un golpe en la cabeza. Al despertar estaba en un tipo de cabaña enorme, con varias literas, en donde mujeres como ella, recién llegadas, se estaban cambiando de ropa. Al no darse cuenta de dónde estaba, se desesperó al no ver a Jacob por ningún lado. Amanka, que la estaba curando el golpe en su cabeza, la tranquilizó y le dijo que estaban en Auschwitz, lugar de trabajo forzado, y que si es buena en algo podría sobrevivir como algunas de las que estaban ahí. Miriam no atendió a sus palabras, solo preguntó por Jacob y que en dónde podría estar. Preguntó cuánto tiempo estuvo inconsciente, a lo que le respondieron que la trajeron desmayada hace casi 2 horas. Pensaron que no iba a sobrevivir y entre las prisioneras se pusieron de acuerdo para cuidarla toda la noche y ya verían al día siguiente. Miriam agradeció sus cuidados, pero no le importó lo que pasara con ella. Solo quería ver a su Jacob. Se dispuso a salir de la barraca, pero al levantarse sintió desvanecerse de nuevo. La acostaron nuevamente y la tranquilizaron. «Manana por la manana, averiguaremos algo. Por hoy harás que nos maten a todas si sales de aquí, y ya no podrás saber más nada de tu niño». Miriam no pudo dormir toda esa noche. Lloraba en silencio. No quería despertar a sus compañeras de barraca. Pesadillas llegaban a su mente. Su esposo, que también se llamaba Jacob, fue arrestado y deportado a Treblinka cuando estaba buscando a su contacto para que le otorguen documentos falsos y así escapar de ese país, que ya no lo sentía como su hogar. Aquel día hubo una redada de sorpresa en el edificio en donde funcionaba la oficina de un conocido suyo, que era un falsificador muy bueno. Arrestaron a todos de ese edificio y ya no se supo más nada de él. Los días anteriores a su arresto, para Miriam fueron de un miedo terrible, pero nunca lo hizo notar a Jacob hijo, pues ella no quería infundir miedo a su hijo. Trató por todos los medios inmigrar a otro país, pero sin contactos, sin dinero y sin nadie quien la ayudara. Fue algo imposible conseguir visas para Suiza, que en esos momentos era un país neutral. La madrugada llegó, y a las 4:30 de la mañana, a los gritos de Aufstehen. Arriba en alemán. Las prisioneras se apresuraron a levantarse. No querían recibir un culatazo, algún golpe con porras. Era una pesadilla. Miriam, imitando a sus compañeras de infortunio, también se levantó muy rápido, mirando a todos lados si habría algún indicio de que su hijo aún estaría vivo. El procedimiento de rigor se hizo presente, pero esa madrugada el doctor Muerte estuvo presente para la selección de prisioneros. Al lado derecho estaban los que se irían con él y que nunca más se los volvería a ver. Al lado izquierdo, los afortunados o desafortunados, quienes sobrevivirían para los trabajos forzados. Miriam, una mujer un tanto robusta pero de rasgos atractivos, tenía el cabello negro, la piel muy blanca,
que en esas épocas de invierno se hacía más notorio la palidez de su piel, Mengele ordenó desnudarse a todos los prisioneros, hombres, mujeres, niños, ancianos, de los cuales algunos no aguantaron el frío de la madrugada y desfallecieron. Los sobrevivientes fueron examinados por el doctor Muerte. Miriam, que no sabía cómo cubrir sus partes íntimas, fue escaneada de arriba a abajo por ese doctor. Le ordenó separar los brazos, y luego lo mismo con sus piernas. Nunca en su vida Miriam pasó tanta humillación. El vello púbico que tenía ahí abajo fue lo que convenció a Mengele a que vaya a la derecha. A ese enfermo le gustaba de color rubio. Le ordenó vestirse con la ropa a rayas que le proporcionaron. No era de su talla, pero con el frío que hacía, se apresuró a hacerlo. Luego de aquel proceso, vio como todos los que él seleccionó a la parte izquierda se fueron hacia un sitio que tiempo después descubriría que eran los hornos de la solución final. Aún con las esperanzas de encontrar a su Jacob, su cabello fue cortado por un Sonderkommando. El corte fue muy rudo, tanto así que al tocarse el cuero cabelludo, sintió que algunas partes estaban sangrando. Luego llegó el tatuaje en su antebrazo izquierdo, como a la mayoría de las prisioneras de Auschwitz. La designaron a Canadá. Le enseñaron el oficio de clasificación de ropa, joyas, zapatos, etcétera, etcétera. Aprendió rápido. Ya en la noche, aún con mucha preocupación, se fue a la barraca a descansar, no sin antes ver por todos lados si por ahí estaba Jacob. Al acomodarse en el pedazo de litera que le tocaba, escuchó una voz familiar. Era Jacob, quien después de escaparse de los guardias y las balas, se escondió en la copa de un árbol, y desde ahí vio cómo su mamá fue golpeada y llevada a esa barraca. Esperó un largo rato para ver el momento propicio para entrar y reunirse con ella. Pasó toda la noche escondido en un almacén debajo de montones de zapatos. Al día siguiente los gritos de los guardias lo despertaron, y así fue hasta una distancia prudencial, donde su mamá estaría alojada. Cuando todos se fueron de ese galpón, él aprovechó para entrar y quedarse ahí hasta que su mamá vuelva. Las lágrimas recorrieron por las mejillas de Miriam. Lo abrazó tan fuerte que Jacob le pidió que aflojara un poco sus brazos, ya que le estaba haciendo daño. Algunas de las compañeras de su galpón, entre ellas Miriam, se conmovieron ante tal espectáculo. Dejaron que los dos, mamá e hijo, se entrelazaran en abrazos de amor maternal. Al cabo de un rato, una de las prisioneras comentó: «Ese niño harán que nos maten a todas. Es mejor deshacernos de él antes de que nos descubran. Mejor hacerlo nosotras que ellos». Miriam, que no esperó su propia reacción, se levantó y no fue con una bofetada, sino con un puño cerrado que le propinó un golpe en la nariz, cayendo para atrás y con la nariz desangrándose. Las prisioneras amigas de la que se atrevió a sugerir el asesinato la ayudaron a levantarse. Esta, al estar de pie, exclamó: «Maldita perra, ya verás quién es la que golpea aquí», y abalanzándose contra Miriam, la tumbó al piso y empezó a darle de golpes. Jacob, que no soportó que le estén golpeando a la mamá, fue a darle de jalones de cabella a aquella atrevida. La primera mujer, cual nombre es Sara, aulló de dolor al sentir su cabello fuertemente agarrado por el niño. Se giró para poder golpear al niño, cuando Amanda saltó y con voz firme gritó: «Basta, esta es una porquería, tú queriendo matar a un niño, como si fueras como ellos. Aquí todos somos víctimas, no victimarios, no somos asesinos, y tú quieres asesinar a un niño de 6 años a 7 años», corrigió Jacob, con una voz que pretendía ofensa. Todas lo miraron y al unísono todas rieron. A Sara se le calmó los ánimos. Al poco rato, se hizo un silencio. «¿Qué haremos con el niño?», preguntó Magdalena. «Pues qué más, mantenerlo con vida y esconderlo», dijo Elizabeth, como si fuera la cosa más natural del mundo. «Es muy arriesgado, hasta para él. Al menor descuido nos descubrirán. No podemos dejarlo ir, no sobreviviría. Yo me hago cargo de él. Le enseñaré a comportarse, a esconderse y a guardar silencio cuando los guardias pasen por aquí», exclamó Amandka. Agradeció Miriam el gesto que tuvo ella para con su hijo. «No sabemos cómo alimentarlo. No alcanza ni para nosotras», refutó Sara. «Ya nos la arreglaremos», dijo alguien más. «Por el momento es mejor dormir. Nos quedan pocas horas para el amanecer».
Algunas prisioneras pudieron donar algunos trapos, por así decirlo, a lo que alguna vez fueron vestigios de algún abrigo, suéter o camisa para que Miriam y Jacob pudieran coger algo de calor en esa fría noche. Esa noche Amanda estaba maquinando cómo poder ayudar a ese niño y a su mamá, y en su mente emergió el rostro de Jan. Sabía que él podría ayudarlo, pero ¿lo haría por ganarse el amor de ella o lo haría por compasión al niño? El fin justifica los medios, se dijo. Además, proteger a alguien más que no fuera uno mismo está bien. Tengo la necesidad de proteger a los que pueda de esta podredumbre, no porque quiera sentirme una heroína, sino porque una vida arrebatada a los nazis es una victoria y otro acto de rebeldía. Ellos siembran muerte, nosotros tenemos que cosechar vidas y protegerlas a como de lugar. Le quiso transmitir estas palabras de consuelo a Miriam, pero no era la hora, ya que todas se habían sumergido en sus propios sueños, donde el infierno que estaban viviendo no las alcance. Capítulo 6. El segundo día de Miriam en Auschwitz fue tan cansado como el anterior, pero la preocupación por no saber nada de Jacob se había disipado, y ahora que al fin lo tenía con ella, ya podía tener motivos para estar tranquila. El desayuno, como siempre, una bebida oscura y sin sabor alguno, acompañado de ese pan mohoso que apenas podía mitigar el hambre. Pero para ella sabia ambrosia, nada como el amor de madre y un poquito de felicidad para sazonar cualquier basofia. La mitad de su ración de pan se lo guardó, terminó su paupérrimo desayuno y se fue a trabajar. Tras ella estaba Amanka, que apuró el paso para poder alcanzarla, y hacia escondidas le ofreció la mitad de su pan. Otras dos reclusas hicieron lo mismo. A Miriam ese gesto la fortaleció y al mismo tiempo la quebró. En un entorno como eso, cada pequeño detalle, cada pequeña acción de solidaridad era como el más grande tesoro, no por el contenido del regalo, sino por la amabilidad y complicidad de cada prisionera que estaba ahí. Se podía magnificar cada acción, tan solo con la sinceridad y voluntad de hacerlo. El día de trabajo de Miriam no fue tan sufrida, no malentiendan. El trabajo era muy duro como todos los días, solo que interiormente había un pequeño hálito de esperanza, que todo eso solo será una amarga y horrible pesadilla. Cada hora, cada minuto se hacía eterno, pues ya quería estar con su hijo, con Jacob. Antes de salir a trabajar advirtió a su hijo que se escondiera muy bien en la sección donde ella trabajaba, el Canadá. Con una pequeña caja de madera fabricaron entre ella y sus compañeras de galpón un refugio, bajo los montones de ropa requisada a los presos de ese lugar. Ahí había, aparte de ropa, juguetes decomisados a los niños que fueron o son huéspedes de ese campo de concentración. Aquel refugio improvisado contaba con